Privilegio el suyo de haber sido invitado no a escuchar a este predicador, sino a escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio que las puertas de una iglesia están abiertas, pero mucho más que un amigo, que un hermano, que una iglesia. Hay una invitación que es grandiosa. Quiero citarle el libro de Isaías. Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí cerca está el libro de Isaías. Y vamos a leer el capítulo 55, el verso 6. Aquí hay una invitación divina y dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios en persona está haciéndole una amorosa invitación. Y Él dice: buscadme. Pero usted dirá, pero yo tengo mucho tiempo de estar haciendo esto. Bueno, hay una razón por qué Dios está llamando la atención, que le busquemos. Porque desde que nacemos estamos descarriados, separados, perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, dice el Salmo 58, dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Tremendo. Se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Esta palabra impiedad, impío, es sin Dios. Hay algo en el hombre y la mujer desde que nace, ya trae un principio de maldad. Ese mismo hombre dijo algo interesante: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. El pecado no consiste en lo que se hace, sino en lo que somos. Ya nacemos separados de Dios, nacemos descarriados, perdidos. A lo largo de nuestra vida ese pecado se va desarrollando y ahora lo vamos experimentando en la práctica. Pero ¿de dónde viene el comienzo de la perdición, del extravío? Cuando Dios creó al hombre, dice que hizo al hombre recto. Dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó al hombre para él, para gozar de Dios. Pero ahí el pecado separó al hombre de Dios. Y Dios está invitando, no a partir de ahora, no desde el tiempo que Isaías escribe. Dios está llamando al hombre desde el comienzo. Él dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es tanto, Adán, ¿en qué lugar te encuentras? Adán, mira bajo qué condiciones te encuentras. Ese era más el espíritu de esa pregunta. Adán, mira el estado, mira las condiciones en las cuales te encuentras. Separado de Dios. Eso significa muerte. Dios dijo al hombre: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. La muerte significa la separación. El hombre fue separado, aunque físicamente siguió existiendo, pero estaba muerto. Se rompió la relación con Dios. Esa separación se transfiere. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte.
La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No se necesita iniciarse en la delincuencia, en la drogadicción, en la inmoralidad para descarriarse. No, ese es producto del descarrío. Dice la Biblia que el corazón del hombre de continuo solo busca el mal. No se nos enseña a hacer el mal, porque tenemos el poder para el mal. El pecado es más fuerte que nuestra voluntad. Jesucristo dijo una tremenda realidad: el que hace pecado es un esclavo del pecado. Para el hombre y la mujer es una obligación pecar. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora Dios está llamando la atención. Él dice: buscadme. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre ha inventado, ha innovado. Él ha creado muchas formas de querer, según él, volver a Dios. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho. No es lo bonito del camino, no es lo cómodo, no. La Biblia narra de un hombre separado de la protección, de la autoridad de sus padres. Y él busca el camino del placer, de la diversión. Y qué cuadro que este hombre llega a un punto en que en cuanto más hacía lo que quería, llegó al momento en que menos quería lo que hacía. ¡Qué tremendo! Bueno, está el camino de la moralidad. ¿Cuántas personas son muy cultas? Posiblemente usted sea una de ellas. Una persona muy educada, muy respetada, un excelente vecino. Una persona muy generosa, muy bondadosa. Bueno, la Biblia nos narra de un hombre similar. Y yo me pregunto, humanamente, ¿qué más podía hacer este hombre? Dice que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Me imagino el modelo de familia donde estaba este hombre, Cornelio. Un hombre muy moralista, un hombre muy religioso. Difícilmente otro religioso va a rebasar el estándar de Cornelio. Pero un ángel se presenta y le dice: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria, haz venir a Pedro. Él te va a decir qué es lo necesario que hagas. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué más debía hacer Cornelio? Cornelio no podía soportar ver la miseria, estar acostado y saber que ahí estaba el hambriento, el necesitado. No, él compartía de sus bienes, de sus recursos. Pero dice el ángel: Pedro te va a decir qué es lo necesario que hagas. Está el camino del vicio. La Biblia habla de un hombre, cada día tenía un banquete espléndido, donde no solo era asunto de alimento, no solo era asunto de un ambiente de música, orgías en nuestro medio. Ahora, este hombre se le llamaría hombre de mundo, hombre de parranda. Un hombre que luce de marcas. Dice que cada día se vestía de púrpura. Ese lujo solo los reyes podían dárselo. Un hombre que está solo viviendo para sí mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho. Está el camino de la criminalidad. Y aquel hombre es apresado y está clavado en una cruz y le dice a su compañero: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquí estamos porque esto merecen nuestros hechos. No es lo bonito del camino, es hacia donde conduce el camino. Él dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice la Biblia que cada quien se apartó por su camino. Hemos dado la espalda a Dios. Estamos en el camino de la destrucción, en el camino ancho, donde vivimos a nuestro antojo.
dándole rienda suelta a nuestros placeres. Apaleamos la conciencia. Un fin de semana vamos a misa. Y luego seguimos en un desenfreno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es serio, es serio, es serio. Y solo este libro puede mostrarnos qué después de esta vida. Estimado oyente, ¿hacia dónde le lleva su vida? Sí, usted sabe cómo conducirse bajo del sol. Voy a mi trabajo, voy al supermercado, voy al del vecino. ¿Sabe cómo conducirse bajo del sol? Pero esa no es mi pregunta. ¿Qué rumbo lleva su alma? Hay una razón por qué Dios está llamando la reflexión. Él dice, mientras puede ser hallado. Este hombre de mundo, de fiestas, él pensó en querer buscar a Dios en un lugar y en una condición donde ya era imposible encontrarle. Este hombre está clamando a Dios, ten misericordia de mí. Y usted no puede medir, es muy pálido lo que podríamos imaginarnos del clamor del alma de este hombre. Dice, estoy atormentado en esta llama. Dios dice, mientras puede ser hallado. ¿Por qué mientras? Porque está establecido al hombre que muera una sola vez. Y después de esto, eso es lo serio. La muerte no es una posibilidad. La muerte es una realidad. La muerte nadie la invita. Yo no la deseo. Su presencia es desagradable. Pero sabe que aún sin invitarla, vendrá por usted y por mí. Nuestra vida se escapa, dice la Biblia, mire qué comparaciones, como el agua entre los dedos. Dice que es más veloz que la puntada de un tejedor. ¿Cuánto tarda usted? Imagínese 90 años de existencia, tan efímeros como si pudiésemos medir nuestra existencia con una cinta métrica, tal vez medirían 50 años centímetros. Es como la sombra. Interesante. Dice que es como un pensamiento. Lo importante no es cuándo morir. Ese no es el problema. Lo importante no es cómo morir, ni dónde morir. Estimado oyente, ¿dónde estará su alma después de la muerte? Dios dice, está establecido al hombre que muera una sola vez. Después de esto, el juicio. Aunque usted se niega a creerlo, usted camina al encuentro de su Dios. Una pluma invisible está registrando la historia de su vida. Una eternidad. Dos lugares, el cielo o el infierno. ¿Qué lugar le espera? ¿Usted cree que es lo suficientemente bueno como para ir al cielo? ¿Usted merece ir al cielo? En lo personal, yo no merezco ir al cielo. Voy a hacerle memoria de la porción bíblica. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El pecado no nos permite entrar al cielo. No es suficiente moralizarme. No puedo sacar mi corazón, limpiarlo con religiosidad, con buenas obras. No. Dice el profeta, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. Y este pecado que no nos permite entrar al cielo,
La experiencia de ese hombre en el lugar de tormento es y será la de todo ser humano a causa del pecado. La paga del pecado es muerte, una separación eterna de Dios. Y qué curioso, nadie más que el Señor Jesucristo hizo énfasis en ese lugar de tormento. Un infierno arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Pero Dios dice, buscadme. Pero ¿cómo es posible esta invitación cuando dice no hay quien busque a Dios? No hay. Pero tenemos un mensaje de esperanza. Un mensaje de vida, una tremenda noticia para usted. Porque Dios nos ha buscado en la persona de su Hijo. Dice que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Tremendo. Y esto es lo que vemos. ¿Cómo pudo el Eterno entrar en el tiempo? No sé. ¿Cómo pudo Dios hacerse hombre? No lo sé. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ahí tenemos la expresión del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios, dice, en que envió a su Hijo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí la persona del Salvador buscando al pecador. Jesús no vino a condenar al pobre pecador. Vino a rescatar. Y esto es lo que Pablo confirma. Cristo Jesús vino al mundo, dice, a salvar a los pecadores. Y la perdición del ser humano es a causa del pecado. He ahí la razón del sacrificio en la cruz, en el Calvario. Y mira la frase que usa Pedro. Dice, Él tomó nuestros pecados en su cuerpo y los llevó a la cruz. El justo, dice, murió por nosotros los injustos. Y mire cómo termina esa verdad gloriosa, para llevarnos a Dios. Hay un camino para volver a Dios. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Buscadme, dice Dios. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. En ningún otro hay salvación, dice. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hombre. Buscadme, dice Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué verdad más grandiosa. Mientras puede ser hallado. En esa cruz, ahí se dieron escenas gloriosas. Dice la Biblia que por el sacrificio de sí mismo, Jesucristo quitó de en medio el pecado. Dice que por medio de la muerte, Jesucristo venció al que tenía el dominio de la muerte. Ahí en esa cruz, Él fue herido de Dios y abatido. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y hay un clamor de victoria. El Señor dijo en esa cruz, consumado es. Él venció la muerte. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Él ha trazado el camino para volver a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Aquel hombre dice algo interesante, el apóstol San Pablo. Dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Llamadle en tanto que está cercano. Volviendo
Cornelio, el ángel le dice, Pedro te va a indicar qué es lo necesario que hagas. Y Pedro llega. Y Pedro le dice, fuimos testigos. Cómo los líderes de nuestra nación crucificaron a Jesucristo. Resucitó de entre los muertos. Y dice lo siguiente, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él te va a decir qué es lo necesario que hagas. Y ese es el mensaje de Pedro a Cornelio. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Llamadle en tanto que está cercano. Volviendo a la escena de aquel ladrón. No temes tú a Dios, dice, estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí, dice, porque esto merecen nuestros hechos. Y se dirige al Señor. ¿Y sabe qué le dice? ¿Ah? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Llamadle en tanto que está cercano. 2 hombres van al templo. Uno de ellos hablaba de sí mismo, confiando en su justicia personal. Dice que el otro no se sentía ni capaz de alzar su mirada al cielo, se sentía tan indigno, golpeándose el pecho. Él clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué resultado tuvo Cornelio? Él experimentó la salvación. ¿Qué resultado tuvo ese ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué resultado tuvo el publicano? Dice que regresó justificado, absuelto de culpa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo dice, al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. Es una salvación tan grande. No la consumó un ángel. No. El eterno Hijo de Dios. Es una salvación grande. Costó la vida del eterno Hijo de Dios. Él tuvo que derramar su sangre. Carísima es la salvación de un alma. Dice Pedro que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Sí, estimado oyente, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Es en su corazón, no es en un local, no es en un templo. Yo me crecí en un hogar donde hasta el día de hoy se odia el Evangelio. Este libro, la Biblia, no hubo y no hay hasta el día de hoy lugar para él. Yo no entiendo la misericordia y la gracia de Dios. Una vecina está agonizando, es una anciana de 90 y tantos años. Ya no conoce las personas, pero sabe quién es por el oído, es todo lo que le ha quedado. Esa señora puso la Biblia en mis manos. Yo tenía que leer la palabra de Dios a escondidas de la familia. Pero a través de la lectura de la Biblia, yo me di cuenta que era un pecador, que si moría yo me iba a quemar en el infierno. Descubrí, porque nadie me evangelizó, lo que Cristo había hecho por mi alma y que para ser salvo debía creer en Él. Busqué una excusa, porque estaba claro en mi mente. Pero es que para ser hipócrita, para volver a la fiesta, yo tenía un problema. Fiebre de baile, sábado, domingo, lunes, viernes, sábado y domingo, amanecía en los salones.
Era trágica mi vida. Yo no me podía imaginar una vida sin esto. Yo me decía a mí mismo, pero para ser hipócrita, decir aceptar a Jesucristo y volver a la fiesta, mejor no soy nada. Pero seguí leyendo la Escritura y me encontré con esa frase: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo mismo me respondí. Mi excusa: Omar, el problema no es que si crees en Jesucristo y lo recibís como tu Salvador, el problema no es que vas a volver a la fiesta y al pecado, porque Jesucristo te va a liberar. Omar, tu problema es que no querés dejar el pecado. Omar, tu problema es que no querés dejar la fiesta. Muere el hombre que me engendró. Fui a ese velatorio. Yo me hice una pregunta ahí. Omar, si estuvieras muerto en lugar de este hombre, ¿dónde estaría tu alma? Terminaron las excusas. 3 días después de esa muerte, solo, en una fábrica, a la 1 de la tarde, yo respondí a esa invitación: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Jesucristo salvó mi alma por pura gracia, perdonó mis pecados, fui hecho libre hasta el presente. Fue difícil la oposición de mi familia. Fue un precio muy caro que tuve que pagar, tuve que irme de ese hogar. Pero quiero aclararle, Jesucristo nunca viene a una vida para empobrecerla o hacerla miserable. Él viene para darnos vida abundante. Yo no deseo volver a esa vida. Yo recordar mi vida sin Cristo a mí me trae mucha tristeza. No quisiera volver a la esclavitud del pecado. Y por su gracia, hasta aquí me ha guardado. Estimado oyente, yo sé que usted no es feliz. Usted no tiene paz. No hay paz para el impío, dice Dios. Usted es una persona que no necesita de un psicólogo. Usted es una persona que no necesita de un religioso. Usted necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo el Señor. Él dice: todo aquel que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Y cómo obtener todo esto? Él dice: llamadle, llamadle. Bueno, Dios no escucha al pecador, dice la Biblia. Pero si alguno es temeroso, a ese le escucha. El primer clamor, su oración al Señor debe ser esa: Señor, yo soy un pecador. Estoy perdido, pero creo que en esa cruz moriste en mi lugar. Recibiste el castigo que yo merecía. Moriste por mi pecado. Te recibo como el personal Salvador de mi alma. Llamadle en tanto que está cercano. El reloj profético del tiempo de esta gracia está marcando los últimos segundos. Su oportunidad de ser salvo cada día más se acorta. O la muerte le va a sorprender. Hay un himno que dice: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. O Jesucristo viene, su venida es inminente. Él prometió volver por aquellos que creeríamos en Él. No nos va a defraudar, tenemos una esperanza viva. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y vendrá a las nubes. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero ¿qué de su alma? Llegará el momento. El mar entregará sus muertos.
El sepulcro entregará a sus muertos y usted estará de pie ante Dios. Es un juez justo. Él abrirá los libros donde esté el registro, cada palabra. Aún el pensamiento del impío es pecado. Todo estará allí y será juzgada cada persona, dice, según sus obras. ¿Qué momento más terrible será para usted? Bueno, en tu nombre hice milagros. Se harán esperanzadas labores, obras. Parecen palabras groseras. ¿Sabe qué dirá el Señor? No os conozco. No sé quién sois. Apartaos al fuego eterno preparado para Satanás y los demonios. ¿Por qué esperar ese tiempo? Esta es una una tarde de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Buscar a Dios. Dios dice, escapa por tu vida antes que perezcas. Dios dice, venid luego y estemos a cuentas. Es inminente, es urgente, es ya el tiempo de escapar de la condenación eterna. Hay alguien esta tarde consciente que está perdido, que está camino al fuego del infierno, por muy religioso que sea, por muy moralista. Haga un alto a su vida. Traiga la carga de sus pecados a Jesucristo. Él dice, venid a mí, los trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor le ama. Él no quiere que su alma se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Hay alguien esta tarde que quiera recibir a Jesucristo como el personal Salvador de su alma? ¿O hay alguna persona que ha profesado creer en Cristo y se ha apartado de Él? Este es el momento de volver y consagrarse al Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su determinación? Mire, está arriesgando no su familia, no es su economía, no su salud. Está arriesgando su alma. El himno dice, busca a Dios. Entre tanto, tengas tiempo, busca a Dios. Mire cómo termina. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya. Busca a Dios.